Hola, soy Andrea de Papel en Coma y en este vídeo os voy a enseñar cómo hice 800 libretas como estas y mi experiencia haciéndolas, así que vamos a verlo. Todo esto empezó cuando fui a Viajes Apolo a buscar papel porque ya sabéis que ellos me donan papel para reciclar y aproveché para regalarles unas libretas de las mías. Les estuve explicando que eran libretas con papel de caña de azúcar y portadas recicladas. Le gustaron y pasó esto. ¿Y tú puedes hacer estas libretas, pero así la cuarta parte? Sí, claro, yo puedo hacer el tamaño que quieras y las anillas, ves el color que sea, puedo hacer lo que sea. Es que estaba pensando que como vamos a ir a una feria, podríamos regalar unas libretas así como la cuarta parte personalizadas para las personas que vengan a nuestro stand. Ah, sí, pero ¿cuántas libretas necesitarías? Unas 800 más o menos. ¿800 libretas? Sí. Vale, pero ¿cuándo es la feria? 2 semanas. ¿En 2 semanas? Sí. ¿800 libretas? ¿Algún problema? No, perfecto, en 2 semanas. Genial. 2 semanas. Solo tenía 2 semanas para hacer 800 libretas, así que me fui corriendo a Gráficas Cornellà para que me cortaran el papel en formato DIN A7. No sé cuántos paquetes de papel de caña de azúcar tuvimos que cortar para las libretas, pero yo no podía parar de pensar en que tenía que agujerear todo ese papel. Como el tamaño del papel que queríamos hacer era demasiado pequeño, tuvieron que quitar esa pieza de la máquina para poderlo cortar bien. Pero al quitar esa pieza, dependiendo del papel que se quiera cortar, puede dejar una marca. Por eso ha cortado esos cartoncillos para ponerlos encima del papel de caña de azúcar y que no se quede marcado. Fijaros ahora en la marca que deja en el cartoncillo. Todo esto hubiera quedado en el papel de caña de azúcar. Después de cortar el papel me fui a casa y tenía todo este papel para agujerear. Para estos papeles pongo 4 agujeros en la parte superior, quedará una cosa así. Voy cortando de 4 en 4 las anillas y de cada una de estas tiras de anillas saco para 5 libretas, pero siempre me sobra un trozo de 3 anillas. Pero esto obviamente no lo tiro, las voy guardando todas porque las aprovecho para mis libretas DIN A5 que las anillas van de 3 en 3. Me puse a agujerear los primeros papeles y recuerdo que aquí pensaba, bueno, tampoco es para tanto, no son tantos papeles, seguro que esto lo acabo en un momento. De vez en cuando tenía que ir pasando un cartoncillo para quitar algunos papeles que se quedaban ahí. Cuando ya llevaba varios papeles agujereados tenía que ir quitando un cajoncito que tiene la máquina donde se van guardando todos los papelitos y obviamente aquí no se tira nada y me lo voy guardando todo para reciclar. Y bueno, a seguir agujereando que aún me quedaba muchísimo para hacer y os puedo asegurar que no fue para nada rápido como yo pensaba al principio. Estuve varios días agujereando todos los papeles y de tanto agujerear os juro que al cerrar los ojos solo veía agujeros. Y ese día a las 8 de la tarde, cuando ya estaba a punto de acabarlos todos, de repente pasó esto. Hola, Jordi. Me llamó Jordi, el jefe de Viajes Apolo, para decirme que fuera a la oficina porque me quería enseñar una cosa, así que a la mañana siguiente fui a Viajes Apolo y esto es lo que pasó. Hola, Jordi. Hola, Andrea. Dime, ¿qué me querías enseñar? Mira, te he preparado esto. Vale, ¿y esto qué es? Mira, esto es un calendario que hemos impreso en tus hojas de caña de azúcar. Hay una por cada mes, ya te lo he puesto todos ordenados, impreso todos ordenados, para que solo tengas que cortarlas por aquí y ponerlas en las libretas. Bueno, y separarlas en grupos de 12, ¿no? Bueno, sí, separarlas, pero eso es fácil. Sí. ¿Y qué van en todas las libretas? Sí, claro, en las 800, al principio de cada una. Mm, ¿Algún problema? No, perfecto. Genial. Así que otra vez a Gráficas Cornellà para cortar esos calendarios que me dio Jordi
y las portadas y contraportadas de las libretas aún ni siquiera estaban hechos los diseños, así que me fui solo con los calendarios. Ahora tenía todos estos calendarios para agujerear, pero antes tenía que separarlos en grupos de 12 para que sea más fácil ir agujereándolo y poniéndolo en las libretas. Son 12 meses que van desde abril de este año 2023 hasta el marzo del 2024. También recorté unos trozos de una revista para que me sea más fácil ir separando todos los grupos de 12. Así que me puse una película que ya había visto como 4 veces, pero así no me aburría, y me puse a separar todos estos papeles. Realmente es una cosa muy fácil de hacer, pero el separar los papeles se tarda bastante, y aún tardaba más porque cada 2x3 me distraía con la película. Y justo cuando acabé de ver la película ya había acabado de hacer todos los grupitos, pero adivinad dónde me tuve que ir después de esto. Efectivamente, a Gráficas Cornellà otra vez, que además me había llegado más papel de Ledesma de caña de azúcar para hacer mis libretas ecológicas. Y estuvimos cortando las portadas y contraportadas del Jordi, que hizo 5 diseños diferentes. Y para aprovechar al máximo el papel, aproveché e hice un diseño también de los míos. Son estos diseños de Cataluña, Europa, Asia, América, África y el diseño mío de las gatas. Cada vez tenía menos tiempo para hacer todas las libretas y a veces pensaba que no las podría terminar. Pero por suerte ese mismo día vino Ainhoa, mi amiga, para ayudarme a hacer más libretas. Ella iba pesando los papeles para saber la cantidad exacta y así no tener que estarlos contando de uno en uno. Tenía que pesar 46,82 gramos, que eso son 78 hojas, más las hojas del calendario 90. Así han quedado las portadas de Europa, América, Cataluña, Asia y África. Y bueno, las mías, pero no tengo tiempo para hacerlas todavía. Estuvimos un buen rato preparando el máximo de libretas que podíamos y nos organizábamos así. Yo iba cortando varias anillas y ella se las guardaba ahí al lado para tenerlas a mano, porque ella iba pesando los papeles y me iba dejando todos los grupitos ahí al lado de la máquina. Mientras tanto yo iba agujereando los calendarios y los colocaba encima de cada grupito de los papeles. Y también iba agujereando las portadas y contraportadas, que para agujerearlos se tienen que poner del revés para que luego al darle la vuelta a la libreta queden bien. Así que también lo ponía encima de un grupito que ya tuviera un calendario, y cuando no veía un grupo que tenía la portada y contraportada, le ponía las anillas y lo íbamos dejando encima de la mesa. Ese día hicimos las 100 libretas de Europa y 50 libretas de Asia. Cuando Ainhoa se fue me quedé más rato agujereando y ya ni siquiera ponía el cajoncito porque me hacía perder tiempo. Y mirad la cantidad de papelitos que han salido de agujerear más papel, tapas y calendarios. No sabéis el gusto que da tener tanta cantidad de papelitos y meter ahí la mano. Mi idea es reciclar todo esto y hacer simplemente papel reciclado, pero si tenéis alguna idea mejor, dejádmelo en los comentarios. Después de unos días, cuando ya tenía todas las libretas preparadas, tenía que cerrar las anillas. Aunque tenía muchas libretas por cerrar, no se me hizo tan cansado porque es mi parte favorita. Se tienen que colocar las anillas tocando la pared y con la misma palanca para agujerear se cierran. Tiene que quedar así, bien cerrado, y le damos la vuelta a la contraportada y así es como queda, por delante y por detrás con toda la información de la libretita. Y aquí por delante el calendario. Así que me puse a agujerear, pero es que encima solo empezar ya me encontré con un problema. Me fijé que había una libreta que estaba del revés. En la parte de la contraportada, al abrirlo, te encontrabas con el calendario y por la parte de atrás estaba la parte de atrás de las anillas, así que le tenía que dar la vuelta. Pensaba que tendría muchas más libretas así, pero por suerte solo aparecieron unas 3 libretas. Así que solo le tuve que dar la vuelta a la tapa y la contraportada y listo. Y por fin las acabé todas. Aquí hay las 100 libretas de África, Europa, Asia, América y 400 libretas de Cataluña que estaban en cajas. Y este es el resultado final. Al abrirlo te encuentras con el calendario de viajes Apolo que va desde abril de este año hasta marzo del 2024.
y después todas las hojas de caña de azúcar para escribir. Y bueno, la portada y la contraportada con toda la información de que es una libreta ecológica. Y después, cuando me puse a meter las libretitas en cajas para llevárselas al Jordi, apareció la Chuli, como no, para revolcarse en las cajas de cartón. Ese mismo día ya se las entregué al Jordi, le gustaron un montón, y el viernes fui a la feria para ver al Jordi y ver mis libretitas a ver cómo estaban. Me pasé media hora dando vueltas por ahí porque no lo encontraba y me perdía. Estaba dando vueltas por el mismo sitio hasta que de repente me encontré con un cocodrilo que se movía. Y justo detrás de mí estaba Jordi, que no lo veía, y aquí están mis libretitas, que ya detrás de mí tenía una bola de gente que quería tener su libretita ecológica. Y hasta aquí mi experiencia haciendo 800 libretas en 2 semanas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like y no olvidéis suscribiros para más vídeos. Muchas gracias y que tengáis un buen día.